Amigos de vertvnoticias.com, la persecución política en el país y la violación de derechos humanos pues continúa siendo evaluada por organismos internacionales también, pues por organismos nacionales, pero sabemos que a los nacionales no les hacen tanto caso como a los internacionales. Nosotros queremos conversar con el diputado Ángel Medina, a quien le damos la bienvenida a nuestro estudio, sobre cómo se encuentra esta situación, ambas, en el país actualmente, pues qué vienen haciendo desde la Mesa de la Unidad Democrática para el cese de ambas. Mira, para nadie es un secreto, Gabriela, que en Venezuela desde hace muchos años se viene haciendo un uso abusivo de las instituciones para tratar de imponer un modelo político por encima de las diferencias nacionales. Y evidentemente cuando tú tratas de imponer un modelo político arrasando consigo a todo lo que piensa distinto, entonces incurre en lo que cualquier Estado debería negarse a hacer, que es la violación permanente de los derechos humanos. Y vemos una violación permanente de los derechos humanos en Venezuela que la ha denunciado. Todas las ONG que existen en Venezuela han venido denunciando la violación de los derechos humanos. De hecho, Provea esta semana, el viernes, va a presentar el informe anual del año pasado sobre la violación de derechos humanos. ONG nacionales e internacionales han puesto su mirada sobre Venezuela porque aquí lamentablemente todos los días se agrava la situación de los derechos o el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Y cuando tú ves que existen presos políticos y se niega la categoría de que existan presos políticos, ya eso de por sí es un derecho humano violado. Cuando tú ves que la Fiscalía solamente actúa diligentemente y expedita, de manera muy expedita, cuando son casos que refieren a la oposición política venezolana, tú ves que hay una clara politización de la justicia en Venezuela. Cuando tú ves que el propio Tribunal Supremo de Justicia, en una sentencia de abril del año pasado, determina por encima de la Constitución que para protestar hay que pedir un permiso y no notificar, como dice la Constitución, entonces tú ves cómo también el Poder Judicial de este país se presta para avanzar en la consolidación de un proyecto político que la mayoría de los venezolanos no queremos. Entonces ahí hay una violación flagrante de los derechos humanos cuando se producen todos estos abusos por parte del gobierno para tratar de acallar a una nación, para tratar de acallar a una disidencia, para tratar de cercenar derechos políticos a toda la nación. Diputado, desde su punto de vista, ¿qué es lo más grave actualmente? Recientemente veíamos que el sector universitario del país pues quiso movilizarse desde la Universidad Central de Venezuela, allí en la Plaza Venezuela, hasta uno de los ministerios, y simplemente el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, pues aseguró que en el municipio no se puede hacer ningún tipo de actividad y tuvo que movilizarse un grupo de este ministerio, del Ministerio de Educación Universitaria, hasta la UCB, porque ellos estaba terminantemente prohibido pues protestar allí. ¿Qué es lo que usted cree que hoy día es más grave con respecto a la violación de derechos humanos y la persecución política en el país? Lo más grave que hay hoy en Venezuela es el miedo, y no precisamente el miedo de los ciudadanos en la oposición, es el miedo de los que están en el poder. Y ese miedo los lleva a cometer cada día más errores como tratar de impedir en todo momento que se produzcan manifestaciones. No solamente manifestaciones de corte político. Mira, en Venezuela ocurren alrededor de 40 manifestaciones diarias de corte social, por agua, por luz, por inseguridad, por fallas en vialidad, por falta de comida, por falta de un sinfín de repuestos, materias primas, manifestaciones sindicales, manifestaciones en los hospitales. Todas esas se buscan reprimir. Y el gobierno ha venido avanzando en la construcción de instrumentos legales que van reprimiendo, que buscan reprimir lentamente, pero con paso firme, la protesta ciudadana en Venezuela, que repito, no es principalmente la protesta política, la protesta social, que es la que más tiene pegada y la que tiene mayor asidero social. Y te digo porque no solamente la resolución 08610 del Ministerio de la Defensa, que es importante recordarla, son las resoluciones como la del Comando Antigolpe, como todo lo que es el SP3 o lo que llaman ellos las brigadas para contener cualquier acción que produzca desestabilización en Venezuela. Es decir, todo un andamiaje legal que se ha venido construyendo en Venezuela desde el gobierno para tratar de impedir la expresión de la gente. Así que, repito, yo creo que el miedo de quienes están en el poder es lo que está más afectando de manera directa a los venezolanos, porque con miedo lo que se cometen torpezas, lo que se cometen son más violaciones y lo que se cometen son más atropellos. Y frente a ese miedo lo que corresponde a todos los venezolanos es salir y colocar la vía democrática, constitucional y las elecciones como un mecanismo para cambiar ese miedo por construcción. Ahora, desde el Parlamento, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer para que esto no siga ocurriendo en el país? Ya pues sabemos que con las instancias nacionales no existe alguna solución posible, pero desde el Parlamento han pensado en acudir a instancias internacionales este año específicamente. ¿Tienen algo ya previsto? ¿Qué se puede hacer? Mira, desde el Parlamento, y hay que hacer dos tiempos.
Entender que este Parlamento de hoy no es útil para la gente. Es útil para los que están en el poder, pero no es útil ni para la sociedad ni para resolver los problemas de la gente. Ahora, en este Parlamento que no es útil, la bancada de la Unidad siempre ha planteado el tema de los derechos humanos y el tema de los derechos sociales de los venezolanos en cada una de las sesiones permanentes. Hemos ido a la Unión Interparlamentaria Mundial y ahí hemos llevado todos los casos necesarios. Cantidad de diputados se han ido a la Conferencia Episcopal, han llegado al Vaticano, han ido a los distintos espacios de defensa de los derechos humanos para reclamar y llevar los informes sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Se ha abogado por la construcción de una ley de amnistía en general que permita la salida de los presos políticos y el regreso de los exiliados, que ha sido un proyecto de ley que ha sido planteado por todos los diputados, como el proyecto de ley de misiones, como el proyecto de ley de primer empleo, todas que buscan resolver los problemas del país y garantizar los derechos a los venezolanos. En el tema de salud se han hecho múltiples investigaciones y visitas a los centros hospitalarios y centros ambulatorios del país. En términos de las cárceles también hemos estado presentes permanentemente hablando de la necesidad de tener un modelo distinto al que tenemos hoy en el sistema carcelario. En fin, hemos hablado de la necesidad de que en Venezuela se respete y se haga valer los derechos de todos los venezolanos que están en la Constitución. Bien, muchísimas gracias. Esperemos pronto pues acaben en este país a estos problemas y muchos otros que tanto la oposición como los políticos y los ciudadanos de a pie común ya le han planteado al gobierno nacional, instancias internacionales además. Agradecemos al diputado Ángel Medina por habernos acompañado. Gracias, Gabriela. Por supuesto, estas y otras informaciones usted podrá encontrarlas aquí en www.vertvnoticias.com.